En esta noche vamos a tener como tema el juicio ante Caifás, o el juicio ante Anás y ante Caifás. En Mateo capítulo 26, versículos del 59 al 68, dice la Biblia: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. En el primer juicio de Jesús, que fue donde nos quedamos la última conferencia ante Anás, fue con el propósito, después de que lo capturaron en el huerto de Getsemaní, tratar de encontrar de qué acusarlo y con qué pretexto poderlo llevar a la pena capital. Recordamos que los judíos no podían dictar sentencia de muerte sobre ninguna persona porque el derecho de la espada le continuaba perteneciendo a Roma. Roma, cuando conquistaba alguna ciudad, algún pueblo, les permitía a las ciudades conquistadas que continuaran viviendo de acuerdo a sus leyes, mientras no se sublevaran en contra del César o del emperador romano, a quien consideraban un dios. Entonces, cuando conquistaron toda la tierra de Israel, que repito, equivocadamente se le llama la Palestina, que fue un nombre dado por los romanos por un César que su esposa se llamaba Palesta, así viene el nombre de Palestina. Cuando conquistaron la tierra de Israel o la Palestina, entonces ellos les dejaron a los judíos que continuaran con su religión, no se metían con su religión, pero los judíos no podían sentenciar a muerte a ninguna persona. El derecho para poder dictar la pena capital le pertenecía a Roma. Esto es muy interesante porque vemos la hipocresía total del sistema religioso al que pertenecía el Gran Sanedrín, del cual ya hemos explicado extensamente quiénes lo formaban, cómo actuaban y por qué buscaron este complot contra Cristo. Cuando nosotros vemos que ellos están buscando que Pilato, el gobernador, dicte la sentencia porque ellos no pueden condenarlo a muerte, es increíble que algunos meses después ellos mismos mataron a pedradas a Esteban. Y esto era un acto totalmente ilegal, repito, porque los judíos no podían matar ni ejecutar a nadie sin el permiso de Roma. O sea que si Pilato no hubiera intervenido, ellos hubieran matado a pedradas a Jesucristo. Porque eso fue lo que hicieron con Esteban. La pregunta es: ¿por qué no lo hicieron con Cristo? Porque estaba escrito que moriría en una cruz. Entonces nos damos cuenta que detrás de todos los acontecimientos, detrás de todos los eventos humanos, vemos la providencia, vemos la soberanía de Dios actuando, controlando todas las cosas, la misma historia, ¿verdad? Y detrás de todas las cosas vemos la mano poderosa de un Dios soberano. Muy bien, vemos entonces en el versículo 59 que a Jesús lo llevan ante el sacerdote Caifás.
junto con los escribas y los ancianos ahí reunidos. Dice el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Recordamos que Jesucristo es traído en medio de una turba. Vamos a hablar la próxima clase de Judas y la traición de Judas con muchos detalles. Y en el momento en que Judas se acerca a los sacerdotes, estaba en medio Jesús, él les pide a los sacerdotes y a los líderes que ya no quiere el dinero y cree que ellos le pueden perdonar. En lugar de que se hubiera dirigido a Jesús, Judas se dirige a los sacerdotes, y esta es la razón por la cual fue condenado. Pero vamos a dar con más detalle de eso después. Pero los judíos eran tan cínicos y tan hipócritas que cuando llegaron al pretorio romano, era un edificio con 2 alas. Así es como estaba el pretorio romano diseñado. Y Pilato no vivía en Jerusalén. Él tenía su casa por otros lados, casi se ocultaban para que no siempre había atentados de muerte en contra de él, pero en esa Pascua él se encontraba durmiendo en la ciudad de Jerusalén y él es despertado a las 3 de la mañana, porque lo que vamos a estudiar en esta noche tiene lugar entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Entonces, es despertado Pilato, se sale todo soñoliento, su esposa le había advertido que no hiciera caso, que porque le iban a traer un prisionero que era inocente, y los judíos no entran al pretorio, o sea, al patio donde se sentaba el procurador Pilato, porque le dijeron, es que no queremos contaminarnos por la Pascua. O sea, vean ustedes los escrúpulos de los líderes religiosos en los tiempos de Cristo. Ellos no entran para poder contaminarse y porque era la Pascua, pero Jesús está dentro del pretorio, él sí se contamina y sin embargo ellos eran los que estaban siendo contaminados porque la sangre de Cristo estaba sobre sus cabezas. Esto es increíble porque es una de las formas en que opera la religiosidad. Hay personas que te dicen, pues yo tengo temor de Dios, ¿verdad? Pero no te imaginas lo mentirosos que son, la forma como manejan sus finanzas, la forma como manejan su casa, como manejan su matrimonio, pero dicen que tienen temor de Dios. Hay gente que tiene escrúpulos para cosas, pero para las cosas más importantes no las tienen. Entonces, para este momento, todo el Sanedrín a las 3 de la mañana estaba reunido y esperaban el momento tan urgente porque ya no tenían tiempo de que amaneciera. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque si amanecía y Pilato no había dictado sentencia contra Jesús, la turba de la gente y toda la gente que seguía a Cristo podía darse cuenta que habían prendido en la noche, en la madrugada, a Jesucristo y se podían rebelar, podían a lo mejor arrebatarles al prisionero y podían salvarle la vida. Así que el Sanedrín tenía que actuar de inmediato. Todo lo tenían que hacer en tinieblas, todo lo tenían que hacer en secreto, todo lo tenían que hacer precipitada e impulsivamente. Cuando en Lucas 22:54, Lucas nos dice que fue llevado a casa del sumo sacerdote, porque fue ahí primero donde se reunió, ya lo vimos, el Sanedrín, lo cual era ilegal. Los miembros del Sanedrín no podían reunirse oficialmente en ninguna casa particular. Ellos tenían lo que se llamaba el salón del juicio, que era el lugar oficial donde se tenían que reunir y nunca en la noche. Vemos pues con lujo de detalles cómo cada cosa que sucedió fue ilegal, fue perversa, fue un complot, fue un contubernio, fueron las mismas fuerzas del infierno trabajando con seres humanos que nunca quisieron reconocer la luz del Mesías. Ahora, la característica más degradante que los líderes religiosos pudieron manifestar en sus corazones fue la deshonestidad de decir en el versículo 59, buscaban falso testimonio contra Jesús. Esta deshonestidad fue tan grande que llegaron al cinismo de para poder sentenciar a ese prisionero, para poder dictarle la pena capital, buscaron falsos testigos.
Ya más descaro no podríamos nosotros encontrar. Pero antes de continuar adelante, hagámonos una pregunta. ¿Cómo es posible que 70 personas, tal vez hubo una o dos excepciones con Gamaliel, Nicodemo, que protestaron, pero la mayoría, estamos hablando de 65 líderes religiosos, que los 65 malévolamente, de una forma diabólica, se hayan puesto de acuerdo para matar y asesinar a Cristo? ¿Cómo podían tantas personas, todas en una forma unánime, estar de acuerdo para poder asesinar a Jesucristo? ¿Por qué fue este odio tan grande de no querer hacer ninguna otra cosa más que cortarle la cabeza a aquel que decía que era el Mesías? Y aquí tenemos la más grande reunión del mundo. Estos hombres han sentados en el lugar de la máxima autoridad religiosa, creyendo que están revestidos con la autoridad divina sobre la nación de Israel para ejercer el juicio contra el mismo Hijo de Dios. Estos eran los intérpretes de la ley de Moisés, los administradores de la justicia, los supuestos sucesores del sacerdocio levítico. Y vean ustedes la corrupción a la que la nación de Israel había llegado. Anteriormente, antes de que el rey Nabucodonosor llegara a Israel y se los llevara cautivos, Jeremías les advirtió a la nación de Israel: porque ustedes se fueron tras de los ídolos, ahora Dios los va a llevar al centro de la idolatría en el mundo, Babilonia, la ramera, la grande. Ahora ellos, por estar buscando los ídolos, Dios los entregaba para que ahora ellos sirvieran a Roma. Roma era el centro de la idolatría en el mundo antiguo, en los tiempos de Jesucristo. Ahora, vamos pues en 3 puntos importantes a investigar profundamente por qué estos líderes llegaron al grado al que llegaron, porque tú y cualquier otro ser humano puede también llegar a este nivel en el que ya no distingues. Escúchame con mucho cuidado. Estamos viviendo una época en el siglo XXI donde los cristianos no tienen discernimiento espiritual. No saben distinguir entre la verdad y la mentira, entre un profeta y un falso profeta, entre un don de Dios y una falsificación de un don de Dios. Y cuando estamos tan llenos y tan confundidos de tantas cosas que están pasando, y tú vas a ser arrastrado, porque dice Mateo 24, los escogidos serán engañados, es porque tú también iniciaste el camino de los fariseos hace 2000 años. Vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio capítulo 13 en el Antiguo Testamento, y veamos que el deber de la nación de Israel, el deber y la responsabilidad, porque todas estas responsabilidades ahora las tiene la iglesia, era que los líderes en Israel debían de guardar de herejías al pueblo. Los líderes tenían que tener la capacidad de detectar así las falsas enseñanzas o los falsos apóstoles o los falsos profetas para proteger al pueblo. Y cada uno de nosotros me podrá decir en esta tarde, bueno, yo no soy pastor ni soy líder, excúsame, pero eres padre de familia. Y tu deber es proteger a tu esposa y a tus hijos de las herejías, de los programas de televisión, de los libros que tu esposa lee, de la filosofía que a tus hijos le están enseñando en la escuela, de poder transformar el programa que nuestros hijos reciben en la secundaria, en la preparatoria, comunismo, la teoría de la evolución, la inmoralidad que vivimos, y todas estas cosas, nosotros somos responsables de protegerlos. Y cuando comenzamos a evadir esta responsabilidad por nuestra negligencia espiritual, por nuestra falta de comunión, de consagración
y de integración con el Espíritu de Dios a través de la Biblia, comenzamos a vivir una vida de confusión. En Deuteronomio 13, Dios del 1 al 11 les dio esta ley. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y ahorita estamos en una época en la que todo mundo, hasta doña Panchita, sueña. Y hermano, le traigo un sueño que traje y le traigo esto, y vi ángeles detrás de usted y esas cosas, y estamos llenos de sueños y de apariciones y de historias y la profecía, y Dios me dijo que te vas a casar con una muchacha que va a entrar con un vestido de azul hoy en la tarde, y cosas de esas, y estamos viviendo en los tiempos más peligrosos de la cristiandad. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, escúchame, aunque hiciera un milagro, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios, amados santos, va a permitir que gentes se acerquen a tu familia, que gentes se acerquen a tu vida, que gentes se acerquen a tu persona para tratar de engañarte. Y Dios quiere en ese momento conocer cómo vas a reaccionar, cómo voy a reaccionar. Porque cualquier cosa que veamos sobrenatural no necesariamente es de Dios. Métete eso en la cabeza. El hecho de que haya un milagro, el hecho de que veas que una figura se plasma en una puerta, o el hecho de que una persona traiga aquí grabada una cruz con sangre y que los médicos digan que es imposible más que de una forma sobrenatural y nos diga que viene un platillo volador, no importa lo que diga la gente. Si lo que tú estás viendo, esa gente hace milagros y lo que dice no se apega al Evangelio de Cristo, no le creas, es un falso profeta. Les voy a dar un ejemplo rápido. Más o menos en 1875-80, había un hombre llamado José Smith en Estados Unidos de Norteamérica. Y él se acercó un día a su esposa y le dice, ¿qué crees, mi amor? ¿Qué cosa? Fíjate que se me apareció un ángel y me dijo que se llamaba Moroni y que debajo de un monte, unas piedras, yo fuera e iba a encontrar 2 tablas escritas en egipcio cuneiforme, que tradujera esas tablas del egipcio cuneiforme para que pudiera Dios darme la verdadera revelación. Escuchen, la verdadera revelación. Y además el ángel me dijo que tú no eras la única, que puedo tener más de 10 esposas. Este hombre fue el fundador de la secta que se llama los Mormones o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces, el fundamento de este grupo de personas fue que este hombre dijo algo contrario precisamente a Deuteronomio capítulo 13. Él contradecía, porque Dios claramente estableció que era monógamo el matrimonio, un hombre y una mujer, y que no había tal cosa como la poligamia, ¿verdad? Y que no podíamos tener a más de una esposa. Entonces, desde que Dios le trajo a Adán a Eva, no le trajo a Eva a Conchita y a Bertita. Le trajo solamente a una sola mujer. Este hombre contradecía también Gálatas 1, del 3 al 6, donde dice Pablo, si un ángel se les aparece y les trae otro evangelio, o les predica otro Jesús que el que les hemos predicado, está bajo maldición. Entonces, qué importante es que el único libro que nos puede ayudar en la vida para sacar a nuestra familia del hoyo, para poder saber quién tiene la verdad, para poder caminar con esperanza, con seguridad, para poder aportarles algo a nuestros hijos, es la Biblia. Y qué triste que no tengas tiempo de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de oír la Biblia, de estar oyendo cassettes todo el día en el tráfico, en el coche, con CDs, ¿verdad? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios le dice estas instrucciones a la nación de Israel que los estaba probando. Versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos
y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Siempre que tú oigas en la Biblia la sentencia de muerte o la pena capital contra el adúltero o contra el hijo rebelde, tiene en cuenta lo siguiente: cuando Dios dice tiene que morir, el tribunal cósmico del universo está diciendo, en otras palabras, esa persona ha perdido el derecho de seguir viviendo. Y es Dios el que determina desde el cielo quién pierde el derecho de vivir. Y de acuerdo a Dios y de acuerdo a su perspectiva, Él es el único que nos puede decir con exactitud la gravedad de la pecaminosidad humana. Era tan grave un falso profeta en la nación de Israel que Dios dice no merece vivir. ¿Por qué perdió el derecho de vivir? Porque esa persona desviaría a la gente del único Dios verdadero. Esa persona haría un mal gravísimo a los niños, a las mujeres y a la nación que a Dios había llamado para que Él pudiera realmente reinar entre sus vidas. Dice, por cuanto aconsejó rebelión, versículo 5, y trató de apartarte del camino por el cual Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal de en medio de ti. La envidia, la religiosidad y el tradicionalismo les robó a los líderes en el tiempo de Jesucristo el discernimiento entre el bien y entre el mal. Ahí estaba ante ellos el Mesías, anunciado desde el libro del Génesis a todos los patriarcas y a todas las tribus de Israel y a través de todos los profetas. Ahí estaba el Mesías enfrente de ellos. Ahí estaba la verdad, ahí estaba la luz. Tú tienes en Cristo enfrente de ti a la única verdad, a la única luz, y la tienes y has oído que Él es Cristo, que Él es la verdad, y algún día te volverás enemigo de la cruz si tú le dejas, le abandonas y comienzas a separarte de la palabra de Dios. ¡Qué increíble! O sea, ¿qué más podemos tener? Tenemos la Biblia enfrente de nosotros, tenemos las evidencias de la Biblia, tenemos a Jesús y como decían los discípulos, si no es Él, ¿quién es? Si no es Jesús, dime quién es. ¿Napoleón? ¿Nietzsche? ¿Sartre? ¿Sócrates? ¿Mahatma Gandhi? ¿Buda? ¿Krishna? Dime, ¿quién es tu gallo? Como dicen en mi tierra. Como dice en 1 Corintios 1:19 en adelante, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios reta que vengan los científicos. Dime, ¿quién es tu gallo? Tráeme a Alberto Einstein, dice el Señor, a Carlos Sagan, al mejor filósofo que tú puedas pensar y compáralo con Jesús. Comparemos su vida, comparemos sus enseñanzas y nos daremos cuenta que es increíble que podamos tener la luz y sin embargo decir, no es cierto, no es la luz, yo tengo otra mejor luz. Dice en Juan 3, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Esta es la condenación, o sea, los que se van a condenar en el infierno, de acuerdo a la Biblia, son las personas que tuvieron enfrente de ellos la luz de Jesús. Y dijeron, no es cierto, déjame vivir mi vida, tú no eres la luz del mundo. Y escogiste las tinieblas en lugar de la luz. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 11 y veamos el segundo caso. En el primer caso de Deuteronomio, fue la envidia, la religiosidad y el tradicionalismo lo que les robó y lo que nos puede robar a nosotros también, el discernimiento espiritual. Cuando te vuelves de extremadamente religioso, tote, y donde todo es externo en tu vida, y donde solamente juzgas siempre según las apariencias, y en tu corazón no hay sanidad, no hay un cambio, no hay una transformación, te puedes quedar tirado en el desierto. Y otra de las cosas que arruina la vida cristiana es la envidia. Vamos a ver después que por envidia fue la raíz, la envidia
por la que crucificaron a Cristo. No querían que nadie usurpara la autoridad que ellos tenían como la máxima religión que prevalecía en los tiempos de Jesús. En Lucas 11, 14 al 20, Lucas 11, 14 al 20, encontramos otra situación donde vemos la raíz del liderazgo religioso en los tiempos de Jesucristo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Esto nos habla que los demonios tienen control sobre las cuerdas vocales de los seres humanos. Y hay muchas personas mudas que tienen su origen en espíritus inmundos, espíritus demoníacos. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí tenemos un caso donde los líderes religiosos le están diciendo a Jesucristo que no es Cristo, sino es el diablo echando fuera a los demonios. Entonces Cristo les dice, ustedes dicen que es el diablo el que echa fuera a los demonios. Entonces, si yo soy el diablo y no soy el Mesías, el reino de Satanás está dividido, porque yo vengo a hacer guerra contra los demonios. O sea, le está diciendo, no pueden ustedes pensar lógicamente. Ahora muy bien, va a llegar el momento, les dice Cristo, en que sus hijos van algún día a echar demonios, y también los van a acusar lo mismo que a mí me están acusando. También les van a decir a sus hijos que están endiablados porque se ponen a echar demonios. Vemos nosotros la ilógica manera de razonar de los fariseos, por la cual ellos, viendo el poder de Cristo que tenía sobre los demonios, le atribuyen el poder de Cristo a Belcebú. Es interesante la palabra Belcebú en el griego porque significa el rey de las moscas. Esto significa que Satanás tiene entre sus muchos nombres, Satanás, diablo, el dragón, la bestia, etcétera, etcétera, el nombre de la serpiente Belcebú. ¿Y por qué se le da a Satanás el nombre del príncipe de las moscas? ¿Y por qué se asocian las moscas, estos insectos alados que son, verdad, inmundos y transmiten tantas enfermedades? Porque los demonios operan igual que las moscas. Si tú tienes una cicatriz en una mano y llega una mosca y la cicatriz está más o menos ya sanada, se te para, tú ve a una mosca y le haces esto. ¿Y no se han fijado que regresa? Y otra vez, y dices, qué terca. Y le vuelves a hacer así. O sea, ella, cualquier otro animal, tú lo espantas y se va, ya no regresa. Pero ella regresa y vuelve otra vez a posarse en el mismo lugar, y otra vez en el mismo lugar, dándonos a entender que no tiene inteligencia en cuanto a eso. Pero la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere dar es que los demonios operan igual, y cuando un demonio te ataca, escúchame muy bien, cuando un demonio te ataca, y si tú perteneciste al ocultismo o practicaste la brujería, no te van a dejar en paz por un buen tiempo. Pueden sacarte el demonio y un cristiano cree que si le sacan el demonio ya se solucionó su problema. Eso es una parte del problema. El demonio sale y se fue el demonio que te estaba atormentando, pero si tú no guardas tu casa, tu cuerpo, si tú no te alimentas con la palabra, si tú no vives lleno del Espíritu Santo, te regresa. Y regresan en bola. Te regresan peores todavía que tu estado anterior en el cual te encontrabas.
Y es exactamente los demonios como la basura y las ratas. Si tú sacas las ratas de una casa y ya se fueron, el problema está que si la basura la dejas, las ratas regresan. Y las ratas son como los demonios. El pecado es como la basura. Tú puedes sacarle demonios a una persona, pero si la persona sigue sucia en su vida, guardando la misma basura, las ratas regresan otra vez a su nido. Pero si tú sacas la basura de tu vida y limpias tu vida y purificas tu corazón y llevas una vida sexual limpia, pura y transparente, los demonios no tienen parte en tu vida. Quiero decirte que la puerta más grande para los demonios es la inmoralidad. La inmoralidad está abatiendo, devastando a la humanidad entera. La inmoralidad. Y como el diablo sabe que cuando tú ves una revista, no la puedes dejar de ver y vas a brincar a otra película y a otra, y de repente la pornografía es como una adicción peor que la heroína. La pornografía hace a la gente adicta al sexo y cometes cada vez hechos más y más degradados y buscas cosas que te satisfagan más hasta que llega el momento en que te das cuenta que ese monstruo que tienes dentro de ti, le has dado de comer y le has dado de comer y le has dado de comer y te tiene totalmente abrazado hacia un monstruo invisible y no puedes escaparte ya y comienzas a vivir lleno de culpa, llena de vergüenza, llena de paranoias, llena de irritabilidad, llena de odio, no encuentras satisfacción sexual en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque comenzaste a creer que podías darte la libertad de ver de vez en cuando una película pornográfica. Y eso de vez en cuando es como un cigarrito de vez en cuando, un traguito de vez en cuando no te das cuenta, caíste en la adicción. Y así cayó Sansón, y así cayó Saúl, y así cayó David, y así cayeron los grandes hombres que Dios nos muestra en la Biblia, porque descuidaron su vida y su pureza sexual. Y en tercer lugar, bueno, antes de pasar aquí a la tercera parte, vemos en segundo lugar que aun cuando la mayoría de los líderes religiosos, en este caso de Lucas, fueron testigos del poder milagroso de Jesucristo, le atribuyeron a Satanás las obras de Jesús. Es como el cristiano del siglo XXI que de repente te va bien el trabajo, Dios te abre una puerta, Dios te bendice y dices, pues chiripa, fue una coincidencia, a lo mejor no fue Dios, a lo mejor en este accidente el que me salvó fue la suerte. Y ya no puedes ver la mano de Dios detrás de tu vida, de las bendiciones, de la gracia de Dios, de la casa que te da Dios, de que regresaste a tu matrimonio, de que tus hijos están caminando, de que Dios te contestó, de que ahora ya te dio el trabajo. Oh alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Salmo 103. No nos olvidemos que todas las cosas que nos rodean provienen de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, para que tú te vuelvas a Él. Pero si después de estas cosas te endureces, vuelvo a repetir, llegarás al punto al que llegaron los líderes religiosos en la época de Jesús. Miren ustedes en Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan 4, versículos 5 al 6. 5 al 6, lo que el apóstol escribió. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quieres tú saber distinguir entre la verdad y la mentira? El que camina cerca de Dios y en comunión con Dios, sensibiliza su espíritu a la voz de la Biblia.
Pero si tú eres una persona que vas cuando tienes un problema y le pides consejo a tu suegra que no es cristiana, a Walter Mercado, a la doctora Corazón, a tu tía, no importa a la persona que sea, si la persona no vive en la Biblia, la que te está aconsejando, no estás distinguiendo ni separando el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando tú oyes el consejo del mundo, ¿qué estás haciendo? Traicionando la voz del Espíritu de Dios. Y por eso el mundo los oye. ¿A quién escucha a Walter Mercado? ¿Tu abuelita? ¿Quién lo escucha? Los que pertenecen al mundo, los que están engañados y creen que la astrología les puede ayudar y que les puede dar un tip y que les puede determinar el futuro y darles una luz en una esperanza para vivir. Ellas son las personas que le escuchan. ¿Quiénes consultan los horóscopos? Los que creen eso, pero tú eres hijo de Dios. Somos un pueblo especial de Dios, somos el tesoro de Dios. Y Dios no quiere que tú andes en tinieblas, ni que tengas tampoco consejos de personas que no viven llenos del Espíritu de Dios y que tampoco conocen la palabra de Dios. Dice la Biblia que las personas que escuchan consejos del mundo son las personas que no nos oyen. En esto conocemos que esa persona está poseída de un espíritu de error. ¿Ya puedes tú distinguir esto? No lo busques, déjame leértelo rápidamente en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 11, apúntalo. Oseas 4:11 dice: la impureza sexual, el alcohol y la gula quitan el juicio. El pecado nos roba la capacidad de poder discernir. Estos líderes religiosos pecaron tanto contra Dios y eran tan falsos, vivían vidas dobles, que comenzaron a perder la capacidad del discernimiento espiritual, que es distinguir entre lo real y lo verdadero, entre el profeta de Dios y el falso profeta, entre los milagros de Dios y los milagros de Satanás. El pecado nos roba la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. Fornicación, mosto y vino roban el juicio, dice Oseas 4, versículo 11. Ahora, vayamos en tercer lugar a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, el Evangelio de Juan. Y veamos el tercer incidente que fue ya el colmo. Cuando los líderes religiosos, vemos la secuencia, vieron los milagros de Cristo, vieron a Cristo echar demonios, su religiosidad, su tradicionalismo, no les permitieron a ellos distinguir quién era el hombre que tenían enfrente, el Salvador de sus pecados. En Juan 11, versículo 43 al 53, Cristo es llamado por sus amigos íntimos, María y Marta y Lázaro, porque Lázaro ha muerto. Y habiendo llegado y habiendo dicho esto, hablando con María y con Marta, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amigos, ¿qué más grande milagro puedes ver que un muerto resucitar? Dime, ¿qué milagro más grande puede haber que es? ¿Qué milagro más grande puedes tener enfrente de tus narices? Para darte cuenta que verdaderamente el único que puede resucitar muertos es Dios. El diablo no puede resucitar muertos, pero Dios sí puede resucitar muertos, porque Jesucristo dijo que Él era la resurrección de la vida. Aquí tenemos un hombre llamado Lázaro que tenía 3 días de muerto. O sea, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Inmediatamente la sangre se comienza a descomponer, comienza a apestar. Si quieren embalsamar a una persona, le tienen que sacar toda la sangre, inyectarle formol, etcétera, etcétera, como disecan a los animales, porque con la sangre dentro el cuerpo se pudre.
Entonces, el cuerpo de Lázaro ya estaba comenzando a descomponerse, tenía 3 días de muerto. Ya el efecto de la descomposición sanguínea estaba ya en un punto tremendo. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Dice la Biblia que el espíritu que tienes dentro y mi alma se salen. El cuerpo de Lázaro estaba en la tumba, ya pudriéndose. El alma y el espíritu de Lázaro ya estaban subiendo. Tal vez subió a la presencia de Dios. Tal vez Lázaro estuvo en el tercer cielo. La Biblia no nos lo dice. Pero cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, ¿a quién le estaba hablando? ¿Al cuerpo o al espíritu? Le estaba hablando al espíritu, y el espíritu de Lázaro oyó la voz del Hijo de Dios y bajó y se metió al cuerpo, porque el cuerpo sin el espíritu no tiene vida, dice Santiago 2, y el espíritu de Lázaro, al volver a entrar al cuerpo de Lázaro, comenzó la restauración del cuerpo de Lázaro milagrosamente. No era una resurrección de 3 horas de muerto o un estado de catalepsia, sino era un muerto de 3 días, y dice ya había una prueba médica y científica con esta, que estaba literalmente muerto. Y esto es un ejemplo de lo que Cristo va a hacer el día de la resurrección con nosotros. Tu cuerpo no importa que lo pudran, ¿verdad? Pues quien aplaudir, aplauden, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro cuerpo, no importa que te cremen, escúchalo, si te quieren cremar, mejor. Te ahorras el mercantilismo del funeral y una quila de 500 personas y, ay, lo siento, ¿verdad? Y ni lo sienten. Todo es político, ¿verdad? Todo es la apariencia. La mayoría, claro que hay personas que realmente queremos y nos aman, ¿verdad? Pero ustedes saben, la mayoría son apariencias. Entonces, si te pueden cremar y te mueres, mucho mejor, porque de todas maneras, aunque no te cremen, nos vamos a convertir al polvo porque venimos del polvo. Y nos desharemos y nos comerán los gusanos. Así que no importa cremarte o no cremarte, yo siempre recomiendo que se cremen los cristianos. Más rápido, más fácil y más pronto vendrás por ti el Señor. Cuando nosotros deshacemos el cuerpo y vemos cómo comienza a pudrirse el cuerpo, vemos que el Espíritu entra y restaura eso, y eso es lo que Cristo va a hacer con nuestras vidas. Entonces Lázaro comienza la restauración y sale vendado. Dice la Biblia que salió así Lázaro de la tumba. Imagínense el susto que se llevaron todos. Y cuando Lázaro sale vendado, Cristo pudo haber dicho que se le caigan las vendas. Así como le dio la vida, que se le caigan las vendas. Pero Él dio la vida y le dijo a los discípulos, ustedes quiten las vendas. Esto es un cuadro del discipulado. Cuando nosotros somos llamados por Jesús y nos resucita espiritualmente, salimos así todos atabotes, ¿verdad? Unos de drogas, otros de pornografía, pero todos estábamos presos. Él vino a llamar a los cautivos. Y cuando Jesús dice, quítenle las vendas, es la labor de la iglesia quitar las vendas a los que salieron de entre los muertos, que son todos ustedes. Cada vez que tú vienes a un estudio, se te caen vendas, y vendas, y vendas, y vendas. En la proporción que entra la luz, salen las tinieblas, y cada día sientes y conoces más confianza en aquel que te llamó a servirle, a adorarle y vivir para Él. Y finalmente, encontramos en Mateo, regresamos a Mateo. Vamos a terminar aquí en Juan para ver lo más importante. Dice entonces el versículo, aquí en Juan 11, versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, cuando estaba hablando Caifás del sumo sacerdote. No lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero en el versículo 46 de Juan 11, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, realmente Él es el Hijo de Dios. ¿Eso dijeron? Vean ustedes que el inicio del complot, el inicio del plan diabólico para matar a Jesús es precisamente después de que Jesús realiza el más grande de los milagros. Dijeron, ¿qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. De repente se convierten en patriotas, y les preocupa que los romanos vengan y destruyan, cuando ellos, hipócritas. Una de las razones por las cuales rechazaron a Cristo era porque buscaban un Mesías que los librara de Roma. Y cuando estaban ante Pilato, los hipocritotas, ¿verdad?, le dijeron a Pilato, es que este prohíbe que le den tributo al César. De repente se ponen del lado de Roma. Cuando ellos odiaban a Roma, por traicionar a Cristo, se ponen del lado de Roma. Y es interesante también que Herodes y Pilatos eran enemigos y se hacen amigos para crucificar a Cristo. Es interesante cuando los malos, cuando van a llevar a cabo una acción, se juntan para ponerse de acuerdo en contra de los buenos. Lo semejante atrae a lo semejante. Y terminamos con esta acción tan horrenda y tan hipócrita de ellos, porque encontramos que esta decisión a la cual llegaron hizo que el sumo sacerdote, en el versículo 65, dice la Biblia de Mateo capítulo 26, versículo 65, el sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos cuando dijo Jesús que él aceptaba que él era el Cristo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, estaba violando la ley? A los sacerdotes se les prohibía rasgar sus vestiduras. Bueno, todo lo que hicieron, lo hicieron totalmente descarado, de una forma cínica y de una forma diabólica. Y finalmente dice la Biblia que le dieron de puñetazos y le abofetearon. Esto significa, en la palabra griega, que le pegaron con la mano cerrada, así en la cara. O sea, cuando Jesús ya estaba en la cruz, tenía rota la nariz, los párpados, los ojos, tenía sangre por todos lados, y cuando los soldados romanos pegaban, déjame decirte, pegaban de veras. Eran expertos en golpear y expertos en torturar a los prisioneros. Y después de que lo abofetearon y cuando se cansaron de hacer estas cosas, comenzaron a jugar con él. Le ridiculizaban, diciéndole que les demostrara y adivinara quién era el que le había pegado para burlarse aún más de él. El Hijo sería vindicado a través de la resurrección de entre los muertos y entonces le demostraría a todos estos hombres que están ahora en el infierno, de acuerdo a la Biblia, que él era el Mesías. Amigo y amiga que nos visitas en esta tarde, quiero decirte que no es coincidencia que estés aquí. Tu vida no tiene propósito, no tiene sentido, ni lo tendrá sin Jesucristo. Dios te llama para que tú reflexiones en esta tarde y le entregues tu corazón y tu vida y la de tu familia con todas las fuerzas de tu alma. Dios quiere que sepas que hay una verdad absoluta, objetiva e inmutable en el mundo que nos rodea. Y que no tienes que andar de filosofía en filosofía, de religión en religión, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga, de aventura en aventura, de aventura política en aventura política. Mientras tú no tengas a Cristo en tu vida, todo lo que alcances, Jesús dijo, ¿de qué te sirvió si pierdes tu alma? ¿Podrías tú considerar por un instante que hoy podría ser el último día que te hablara Dios? ¿Podrías considerar que hoy podías tú morir o yo también? Nadie lo sabe. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y en el momento de nuestra muerte, ¿qué va a suceder? Nos desconectamos del cuerpo, nos salimos del cuerpo y todos los planes, proyectos, futuros, sueños, todos se quedan en la tumba. Tu espíritu y tu alma, igual que lo mío, se irá a la presencia de Dios o al centro de la tierra, donde se encuentra el infierno, donde tendrás el tormento por los siglos de los siglos. Estas son palabras fieles y verdaderas, y tú tienes que considerar
de una forma seria y objetiva en esta noche si tú tienes a Jesucristo en tu corazón como el Hijo de Dios. Asegúrate antes de salir de esta puerta como entraste, vacío, confundido, porque la Biblia dice que el destino solamente está en manos de Dios. Y solo Dios sabe si tú te has endurecido y has tenido la luz, y has tenido la Biblia, y has oído predicaciones, y sigues duro, y sigues terco ante la realidad, cuando llegue el momento en que Dios te va a entregar, para que nunca jamás vuelvas a creer. Esto se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar la gracia de Dios para salvación, y entonces viene el endurecimiento, y Dios te entrega para que ahora lo que tú querías, lo alcances y lo logres. ¿Querías dinero? Te lo va a mandar Dios. ¿Querías mujeres? Te las va a mandar Dios. ¿Querías un puesto político? ¿Querías ser gobernador y no te importó matar y pasar sobre miles de personas? Dios te hará que llegues a ese puesto, para que cuando tú llegues a ese puesto, cuando tengas esas mujeres, cuando tengas ese dinero, descubras que se va a convertir en tu peor maldición. Decía Salomón en Eclesiastés capítulo 6, hay un mal debajo del cielo, muy grave entre los hombres. Aquellos hombres a quienes Dios les da dinero y les da cosas y no les falta nada, pero Dios no les da el don de disfrutar lo que tienen. Una cosa es tener y la otra cosa es que disfrutes lo que tengas. Y para disfrutar lo que tenemos, solo lo podemos hacer con su bendición y su presencia en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos mostrado a través de las páginas de tu palabra todas estas circunstancias y eventos tan trágicos que estaban claramente determinados por tu soberana voluntad, a través de los cuales permitiste que tu Hijo fuera herido por nuestras rebeliones. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantar a su Hijo, sujetándolo a sufrimientos, para que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él vio linaje, vive eternamente sentado a su diestra, y la voluntad de su Padre será en su mano prosperada. Jesús vio el fruto de su aflicción, de su alma, y quedó satisfecho. Y por esta razón, Él está sentado, reinando junto a su Padre, sobre toda autoridad, sobre todo reino, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él fue a una muerte, y muerte de cruz, y después Dios le exaltó a su presencia. Gracias por enseñarnos, Padre, que antes de la corona es la cruz. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que comprendamos que el sufrimiento purifica el corazón y que muchas veces es lo más importante para nuestra vida. Gracias, Jesús, porque vienes pronto y tu iglesia te dice: ven, Jesús, Maranata, ven pronto, Hijo de Dios. Tu pueblo te espera y te anhela. Contamos los días y porque tenemos esta esperanza, purificamos nuestro corazón todos los días también. Porque tú amas la santidad y la verdad en secreto. Y a los que temen tu nombre, les darás a conocer tu pacto, y ellos se gozarán y se alegrarán, porque han descubierto que en la santidad se encuentra la felicidad verdadera. Tú nos estás viendo por la televisión y donde quiera que tú te encuentres. Si tú en este momento quieres invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y tu Salvador, dile estas palabras. Y también los que estamos aquí sentados, si alguna persona quiere
invitar a Cristo a su vida, en esta tarde, dile estas palabras ahí desde donde te encuentras. Dile: Señor mío y Dios mío, he pecado contra el cielo, he hecho lo malo delante de tus ojos, confieso que soy un pecador, una pecadora. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre en mi lugar. Y tú me das el perdón gratuitamente de mis pecados por causa de su justicia y de su muerte en la cruz. Señor Jesucristo, te invito en este instante a entrar a mi vida como mi Salvador. Quiero conocer el propósito por el cual nací. Quiero tener seguridad y convicciones en mi vida y descubrir que sobre todas las cosas y sobre todos mis sueños, sobre todos mis planes, sobre todos mis proyectos, el más grande ahora es conocerte, porque esta es la vida eterna, que yo te conozca, a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Te invito, Jesús, a que entres a mi corazón y que me transformes en la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.